La costumbre. La madre puneña cría y carga en la espalda, algunos en el pecho también, a su guagua. Y ahí está, y acá está la hermana, está con su bebita. ¿Cómo estás, hermana? Muy buenos días. Estás con tu guaguita, porque esa sí es una madre, ¿no es cierto? Sí, buenos días, hermano, por todos. Si me parte el corazón. A ver, hermanos, Al ver a nuestros hermanos. vamos a iniciar nuestro programa. No puedo dejar aquí, ¿no? Es por eso que hoy Homenaje día también al estoy Día con mi bebé. Internacional de la Mujer. Es indignante que nos ha Tenemos hecho también la presencia de las Los han hermanas disparado de- ustedes, Sí. particularmente a usted le las disparó. hermanas Así de es. Colombia Estabas con tu bebita. que están Sí. haciendo esta, Nosotros no nos vamos a rendirnos, vamos a seguir siempre luchando, llevando a nuestra pesar costumbre, que nos ha siempre reprimido los policías. agradeciendo a nuestra Pachamama, Las mujeres somos pidiendo muy permiso a sabias nuestros apus, y cuidamos, nosotros nuestras criamos, atendidas. cuidamos a nuestros hijos y la familia, vamos todo a alimentamos. iniciar este Y programa la sangre que corre gracias es de los pueblos a la originarios. CONUC. Y hoy Tenemos día es un día de reflexión, 8 de marzo, Día Internacional de la palabra Mujer. Fuerza mujeres, mujeres, y saludo sigamos de parte luchando por nuestros derechos, de por uno los de los derechos de los pueblos de uno de originarios, los por miembros nuestros del derechos Comité recursos Nacional naturales e de hídricos, Lucha y también del por Perú. los derechos de las mujeres Invito y derechos a la hermana de los Norma niños, y hacer prevalecer el convenio del del Dedo, 169 y de el Madre CEDAW de que nos ampara. Sabe, el pueblo sabe que hoy en día quienes han hecho una acusación constitucional para tenerme dentro de las rejas, también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal porque se pasaron en su mayoría por las oficinas del despacho presidencial. Un Congreso de la República que hoy no le sirve al país y que tienen más de 6.500 vuelos al año y que tiene su bufete y que cuando el presidente de la República con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. Es decir, ¿en dónde está en verdad la presunta organización criminal?